Bienvenido, Sebas, Gracias. gran amigo de Jóvenes Líderes. Gracias por acompañarnos nuevamente seguramente todos te conocen acá. ¿Quién conoce al doctor La Rosa? A ver, un aplauso muy grande otra vez. Yo les digo que soy gran admiradora del doctor, así que es un honor entrevistarlo. Y quiero empezar por los inicios y preguntarte cómo y por qué elegiste la carrera de medicina, pero con todos los detalles. Contame si fue una decisión que ya sabías, si te costó tomarla, cómo fue ese proceso de descubrimiento de tu pasión. Mira, creo que como en la mayoría de las personas, este tipo de cosas empiezan por problemáticas que tenemos, por tratar de buscar una solución a problemas que nosotros tenemos, que nosotros sentimos. En ese caso tenía más que ver con mis problemas de salud que con otra cosa. Y eso me llevó un poco a tratar de entender, bueno, por qué me pasaba algo determinado, por qué yo era peor funcionando físicamente que las personas que tenía alrededor mío, por qué tenía problemas que las demás personas no tenían, por qué me enfermaba 5 o 6 veces por año cuando mis compañeros hacían las cosas a mi modo de ver en ese momento peor que yo, y sin embargo estaban bárbaros. Entonces fue un poco la búsqueda de esa respuesta, que no fue tan directa, no la resolví por estudiar medicina y nada más. Me tomó 15 años más de estudio además de la carrera para llegar a este punto y para ir reparando realmente las cosas que me llevaron a tener esos problemas en primera instancia. Y terminé hoy, Rebe, con algo que me parece que es un poco más representativo, que es el área de longevidad, en esa trayectoria de búsqueda de salud, porque a mi modo de ver representa la salud más óptima. Para vos vivir más tiempo, para vos vivir sin enfermedades, para llegar a la edad que sea, pero ir posponiendo toda esa pérdida de funciones que nadie quiere y que yo ya había percibido en mi vida más chico, tenés que hacer las cosas lo más perfectas posible dentro de lo realista, y eso es una muy buena representación de salud. Sí, es interesante porque, bueno, se dice que estamos como próximos a vivir hasta los 100 años, pero también uno ve, y seguramente todos ustedes lo ven con sus abuelos, cómo el deterioro del cuerpo puede traer muchos problemas asociados más allá de la vejez misma, sino también una pérdida enorme de las capacidades. Entonces, es muy interesante lo que decís y sobre todo todos los estudios que se están haciendo en términos de longevidad. Mira, te lo dejo a los chicos con una cosa que me parece que es muy representativa para esta idea, que es, yo uso una metáfora, porque muchos de ustedes son muy chicos, entonces por ahí no viven en su cuerpo esos cambios que cuenta Rebe. Pero si vos supieses que vas a ir 13 años preso, si no cambiás tu conducta, harías todo lo posible por cambiar tu conducta para no ir 13 años preso. Sin embargo, 13 años son el promedio de años que vivimos enfermos con enfermedades crónicas serias cuando somos adultos, que agravan nuestra calidad de vida, y no estamos dispuestos a cambiar nuestra conducta para evitar vivir 13 años presos de la enfermedad y lo que arruina nuestra calidad de vida después. Increíble, muy buena metáfora. Así que empiecen hoy, chicos. En esta búsqueda personal, me acuerdo cuando conversábamos para una entrevista que hicimos hace poco, mencionabas una experiencia que tuviste, también un poco en el descubrimiento quizás de tu carrera y tu profesión, donde terminaste meditando un tiempo en una cueva en Bali. Inolvidable. Y después admitías que quizás no era ahí como el lugar donde encontrar esas respuestas. Entonces, me gustaría primero saber qué te llevó hasta ahí y después, ¿qué les dirías a los jóvenes que hoy en día están obsesionados con biohacks o esta especie como de terapias extremas para mejorar su salud o encontrar el bienestar? Lo primero es que no hay un camino para todas estas cosas. Ustedes se van a equivocar de camino y van a virar de camino 20 veces. Entonces es muy importante entender que podemos hacer esos cambios, que puedes equivocarte y modificar la conducta o modificar el camino que elegiste, y está buenísimo hacerlo, que esa experiencia siempre te va a dejar algo positivo. A mí ir a Bali o ir a Tailandia y aprender con maestros de medicina energética que no tienen nada que ver con lo que yo aplico hoy, no me dejó algo puntual que yo diga, wow, qué genial, pero no estuvo mal desde el punto de vista de generar el camino que nosotros recorremos. Entonces, para los que son más jóvenes, es importante que sepan que, en pocas palabras, la van a pifiar, es lógico, está bien cambiar el camino cuando reconocemos eso, y está bien también entender que
es parte de nuestro recorrido y nos va a brindar algo que a largo plazo siempre nos termina sirviendo. Hoy yo creo retrospectivamente que me ayudó a entender, por ejemplo, que por ahí no era, que me ayudó a ver una visión un poco más holística o más grande de la persona y de la salud. Entonces siempre algo nos deja y creo que es algo que nos debe sacar el miedo a equivocarnos con respecto a nuestro propio recorrido. Bien. Y hablando del miedo a equivocarse, también creo que en la búsqueda del bienestar, y después vamos a hablar un poco de salud mental en los jóvenes, pero creo que en la búsqueda del bienestar también uno como que prueba cosas que quizás no están tan validadas o lo vio porque lo hizo un influencer o como, viste, como se pierden un poco los parámetros. Y lo que estamos viendo ahora es muchos jóvenes volviendo a buscar respuestas al bienestar, a la felicidad, incluso a la salud en la religión. Entonces, ¿qué papel cumple la religión y la fe, no solo a nivel, digo, de los pensamientos y quizás hasta del cerebro, sino también en nuestra salud? O sea, ¿cómo afecta una vida de fe en la salud? Mira, creo que hay un punto medio entre lo que tiene que ver con tomar validez de tradición y tomar validez de lo más innovador, incluso si no está probado, con este ejemplo que me hablabas de biohacking y de varias cosas más. Lo primero que tenemos que entender es que ya tenemos gente probando cosas, no necesitan ser ustedes los que la prueban. Dejen que otro ponga su cuerpo y que otro se dañe y que otro pague las consecuencias negativas de eso y tomen solo lo que ya sabemos que funciona, lo que ya sabemos que es más seguro, lo que ya sabemos que es más útil. Entonces, acá no se trata del que quiere ser musculoso y se come 30 huevos por día porque vio un hack para ganar masa muscular, sino que se trata de entender cuál es el equilibrio y cuál es el mejor punto para ustedes que los ayude a ser consistentes. Y con respecto a lo que dijiste a nivel emocional y a nivel de propósito, me parece que es súper importante entender lo siguiente, que es, no importa si para ustedes lo que los ayuda a sostener el esfuerzo tiene que ver con una religión, con una fe, con una creencia o simplemente con un propósito por el cual ustedes quieren cumplir algo. Lo que importa es que ese elemento que va más allá de ustedes los ayude a sostener el esfuerzo a lo largo del tiempo. El problema más importante acá con respecto, por lo menos a mi área, que es salud, es que para que vos realmente le saques jugo a esto, lo tenés que hacer toda tu vida. No te sirve ir al gimnasio de los 20 a los 25 y después no ir más. Entonces, muchas veces lo que sucede es que todas estas creencias, todas estas prácticas nos ayudan a sostener en el tiempo el esfuerzo por una razón que es ajena a nosotros. Eso nos sirve porque cuando nosotros estamos mal por X razón, nos sentimos mal emocionalmente, tuvimos un día de mierda, lo que fuere, nos ayuda a ir entendiendo por qué vale la pena seguir esforzándose. Y ese seguir esforzándose es la clave para que vos logres resultados que son consistentes, porque muchas veces ves cosas en el afán de tener resultados a corto plazo que son dañinas para vos, y hay otras que son igual de efectivas por ahí para darte resultados y mucho más seguras, pero que deberías sostener en el tiempo. Tus cambios de salud, de cómo te sentís, del nivel de energía que tenés, de tu cuerpo, etcétera, van a tardar meses en suceder, incluso algunos años. Por ende, requieren este propósito, esta fe, lo que quieras usar vos, para entender que lo haces por algo que va más allá de uno mismo. No alcanza con esa respuesta, yo no hago lo que hago por mí, no alcanza como respuesta. Tocaste un tema importantísimo que es también como la sostenibilidad de nuestros hábitos, de la energía y de lo que hacemos también, ¿no? Para justamente poder llegar de la mejor manera a los 90, 100 años. Y acá tenía una pregunta que me voy a adelantar. Es impresionante ver una foto de un presidente antes de asumir y después de que asume, ¿no? Parece como que le pasa un tren por arriba. Entonces, nos preguntamos, todo ese desgaste, ese deterioro físico, que es muy evidente también cuando se asumen roles de poder, me hace preguntarme si justamente el poder y la responsabilidad desgastan. Si bien sabemos que el estrés es adaptativo y es necesario y es parte del funcionamiento del cuerpo humano, ¿qué pasa cuando es constante y cuando estás en altos grados de presión, como por ejemplo un puesto presidencial o un puesto muy jerárquico también? Mira, no hace falta estar en un puesto presidencial o muy jerárquico. Todos en algún momento vamos a atravesar por burnout, porque nos vamos a quemar, porque nos esforzamos por encima de nuestras capacidades. Lo que le pasa a esa persona es que está básicamente sumergida en un ambiente de mucho mayor nivel de estrés,
Todos tenemos una capacidad de lidiar con ese estrés. Lo que vos querés hacer es esforzarte al máximo de lo que es sostenible para que vos logres resultados a largo plazo. Lo que vos querés hacer, lo que quiere hacer cualquiera de ustedes es difícil, entonces para poder sostenerlo, para poder alcanzar ese objetivo se tienen que esforzar, pero si te esforzás más de lo que vos podés sostener, en algún momento vas a empezar a acumular ese daño, que es el que hace que vos veas a un presidente 4 años después y digas está detonado, pero justamente ese proceso es el que en realidad nosotros deberíamos tratar de adaptar y decir, bueno, si ella puede hacer un esfuerzo determinado durante este periodo de tiempo, excederse, porque un día dice yo tengo que entregar tal trabajo, tengo que cumplir tal rol, no lo va a hacer más efectivo, la va a hacer menos efectiva. A corto plazo parece que sí, vos tenés un examen al día siguiente y te quemás la cabeza estudiando y dormiste 2 horas, pero eso es una herramienta que es súper insostenible. De hecho, es súper insostenible a corto plazo también. Por eso el juego para ustedes, si quieren un truco, es aprendan a entender cuál es el ritmo de esfuerzo, tanto de esfuerzo físico como de esfuerzo mental, como de esfuerzo emocional, que ustedes pueden sostener. Y lo más maravilloso es que eso se entrena. No es que yo me quedo, no es que este es mi máximo y como soy alguien sensible no puedo hacer más. No, eso es entrenable y yo puedo ir empujando ese borde para arriba, entrenando como corresponde, durmiendo como corresponde, haciendo tareas que me ayuden a estar en equilibrio emocionalmente como corresponde, etc. Bueno, justo hablabas de los jóvenes, de cómo a veces hacemos estos esfuerzos sobrehumanos para rendir un examen, o algunos también consumen drogas, ¿no? Para estimular la creatividad, para divertirse, o a veces porque piensan que es... algunos hasta piensan que es sano, por ejemplo, el consumo de marihuana. Y en algún punto también tenemos esta falsa creencia de que ser joven es sinónimo de salud, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les dirías a esos jóvenes que por ahí tienen estas prácticas quizás esporádicas o por ahí consumos habituales? ¿Qué les dirías? Bueno, hay un dicho muy famoso que no tiene nada que ver con salud, pero aplica para salud perfecto, que es: el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Entonces, en esa metáfora aplicada a ustedes y aplicada a salud, lo que tienen que entender es todo el daño que yo genero hoy, el mejor momento para cambiarlo era obviamente hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy. Entonces, ¿cuál es la consecuencia obvia? ¿Qué es lo que yo le diría al Sebastián La Rosa que tiene 18 años si me lo cruzase hoy, más allá de muchas cosas malas? Le diría, empezá a cuidar tu calidad de vida, empezá a cuidar tus prácticas, empezá a cuidar tus hábitos ahora, porque el interés compuesto que vos generás, el efecto de interés compuesto de decir, logro hacer estos cambios a partir de los 20, no es el mismo que me pongo mucho más las pilas a partir de los 35. En términos de salud, si yo me rompo la cabeza y hipoteco mi cuerpo para X objetivo que yo tenga, no importa si es profesional, si es laboral, si es personal, lo que fuere, para empezar a cuidarme a los 40, tiene unas consecuencias fisiológicas en el cuerpo que yo a los 40 no quiero pagar. El problema está en que a los 20 no sé cuáles van a ser esas consecuencias. Entonces, si me decís, Rebe, ¿qué habilidad me sirvió de toda mi experiencia más alternativa? Es poder proyectarme a futuro y entender cuál va a ser la consecuencia de esas acciones, para entender si vale la pena. Pero es lo mismo que decirte que alguien hoy adolescente sale a la noche y si pudiese proyectarse a cómo se va a sentir a la mañana siguiente después de tomarse 5 Fernet, probablemente modificaría sus acciones. Entonces, esa cualidad, si yo la puedo hacer, si yo la puedo ejercitar, es muy buena, porque me ahorro un montón de cosas que van a ser problemáticas para mí después. No importa si hablamos de salud, si hablamos de consumo de sustancias o si hablamos simplemente de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra calidad de vida. Es como ser más compasivo, cuidadoso con los ustedes del futuro. Hablando ahora un poco de la medicina en general, y hace tiempo se viene escuchando esta cosa como de que la medicina se ha deshumanizado, que por ahí los médicos tienen como atenciones muy express, o viste que parece como tratamientos más estandarizados y no tan particulares. Y también ha habido un cambio de paradigma en cuanto a los antiguos médicos de familia, ahora las especializaciones y cosas más concretas. Pero pareciera ahora que los médicos se convierten en una especie de autómatas de copago. Entonces, ¿qué opinión te genera esto? Acá te diría algo que está un poco sesgado por mi línea. Yo desarrollo tecnología para salud, para el que no lo sabe, más allá del contenido en redes sociales.
Entonces te diría que nos brinda una oportunidad espectacular para empezar a tener algo a escala de muy buena calidad. Lo que le pasaba a la gente cotidianamente era, yo no puedo permitirme, por ejemplo, tener una consulta de 1 hora con un médico por razones económicas o por la obra social, la prepaga o lo que fuere. Bueno, ahí es donde buenas herramientas escalables en base a tecnología nos ayudan a que ella tenga un nutricionista en su bolsillo todo el tiempo que escaneando la foto sepa si el plato es bueno para ella, si le va a ayudar a bajar el colesterol, si va a ayudarla a comer la cantidad de fibra suficiente para que mantenga su microbiota. Entonces la tecnología nos va dando acceso a un nivel de expertise que antes no hubiéramos podido tener. Entonces tener acceso a eso y que sirva como un coach de ejercicio para que tengas el mejor sistema de ejercicio posible, o que tengas un sistema nutricional, o que tengas un sistema donde vos podés, algo que se viene en pocos años, donde vos podés cargar tu análisis de sangre y que te diga, mira, ya no como la gente que lo hace en ChatGPT, sino en serio y con buena evidencia, mira, te conviene hacer esto, deberías modificar tu plan de esta manera, personalizar de esta manera para mantenerte sano, es algo que primero se viene, es algo que falta muy poco tiempo para que esté, es algo que los va a ayudar a ustedes a tener el mejor nivel posible y es algo que desatura nuestros sistemas de salud, que también hay que ser compasivos y decidir entender que funcionan así porque están saturados, no es que funcionarían así normalmente. Entonces, ayudar haciendo nuestra propia prevención, teniendo la mejor información posible, es algo que los va a ayudar a ustedes a rendir más, a estar más contentos y a estar más sanos. Hace poco escuchaba una noticia de un médico que operó por primera vez a distancia, a través de una máquina, una cosa así como muy rara, futurista. Pero bueno, no podemos obviar en esta entrevista el tema de la inteligencia artificial. Quizás es muy general mi pregunta, pero la idea es que me cuentes si crees que la inteligencia artificial, con toda su tecnología ad hoc, podría llegar a reemplazar a la medicina practicada por humanos. Y si crees que sí, ¿cuándo? Creo que sí, creo que claramente sí. Creo que quien piensa que no está subestimando las capacidades de hoy de sistemas de salud. Obviamente estoy sesgado porque yo desarrollo inteligencia artificial para salud. Entonces, lo que quiero que entiendan es, nos da la oportunidad, por lo menos, de hacer el servicio base de una manera escalable para todo el mundo y si tenés acceso a Internet ya poder usarlo. Entonces, realmente nos brinda oportunidades que no tuvimos nunca en la historia. Es una herramienta, obviamente hay gente que la ve peor y hay gente que la ve mejor y hay que entender que las herramientas uno tiene que saber usarlas. Y esa es la diferencia realmente. La herramienta no es buena o mala, sino que tiene un uso correcto y un uso incorrecto. Poder hacer para ustedes prevención de salud, entender, no sé, que si me tomé 2 Fernet a la noche puedo compensarlo de esta manera, entender que si no fui a hacer ejercicio tengo que hacer esto como mínimo para sentirme mejor al día siguiente. Son todos pasos que nos van a ir ayudando a tener ese médico experto, nutricionista, entrenador físico, todo en nuestro bolsillo todo el tiempo, que nos conoce, que conoce nuestras particularidades y que nos ayuda a ir resolviendo nuestras propias problemáticas. Con lo cual es algo que yo veo que es muy positivo y es algo en lo que mucho de esto ya existe, ya no estamos hablando a futuro, y que va a ayudarnos a dar los primeros pasos. No digo que va a reemplazar al médico mañana, porque tampoco quisiera que eso suceda, pero sí nos va a ayudar a dar los primeros pasos para estar infinitamente más sanos y para subir nuestro nivel de calidad de vida, nuestro nivel de salud, el nivel de herramientas y de ayuda que te puede brindar el médico después cuando lo ves, etc. Y ahora sigo pensando en el futuro, pero hoy hay muchos millonarios invirtiendo justamente en ideas como la inmortalidad. Entonces, ¿crees que es biológicamente posible que alguna vez seamos inmortales? Si creemos o no, es más difícil de aplicar comparativamente si es viable para nosotros en la vida cotidiana o no. Si es viable para la enorme mayoría de nosotros, la respuesta es no, por lo menos a mi percepción hoy en día. Y lo que quiero dejarles es que ustedes puedan separar lo que atrae atención y que se dice para atraer atención de lo que realmente está sucediendo tras el telón. Muchas veces alguien dice algo para llamar la atención, para atraer fondos a algo, para que la gente empiece a pensar en ese tema, y no tanto porque vos vayas a vivir para siempre, sino porque se empieza a tener en cuenta esta problemática que existe.
por ahí no es vamos a Marte en 2024, como se decía en alguna época, sino es, bueno, se empiezan a desviar fondos para eso, se empieza a desarrollar tecnología para eso. Lo mismo sucede con longevidad. La gente que dice estas cosas más marketineras las dice para ser escuchado, básicamente. Bueno, me gustaría, como psicóloga, no puedo tampoco dejar de lado las cuestiones de salud mental. Hoy en día se ha convertido la depresión y otros trastornos mentales como la ansiedad en una de las principales causas de discapacidad en el mundo, afectando principalmente a jóvenes entre 15 a 29 años. Y por un lado tenemos un montón de tratamientos nuevos que han aparecido, incluso con, psilocibina, desarrollos de nuevos fármacos. Pero por el otro tenemos casos de eutanasia, de jóvenes que piden la eutanasia, es decir, terminar con su vida. ¿Qué opinas sobre esto y si crees que hay luz al final del túnel? Me parece que hay que separar las cosas. La eutanasia, por un lado, para enfermedades terminales y todo, siempre tuvo su uso. Y para quien tiene sufrimiento, no tiene cura, tiene una lógica desde un punto de vista de disminuir el sufrimiento, que es a lo que todos tratamos de escaparle. Y dentro de lo que tiene que ver con la depresión y la ansiedad como problemáticas, y les diría que no es solamente de jóvenes, chicos, ustedes hoy por ahí no tienen la experiencia, pero hace 20 años atrás vos no conocías a gente con ansiedad. Vos no te encontrabas con que tu compañero de la escuela tenía ataque de pánico. Yo fui muchos años profesor de anatomía en la universidad y siempre sucedía, en los últimos años particularmente, que alguna alumna de 18 años que vivía en el interior venía a vivir a Buenos Aires para rendir un examen, para aprender una carrera, de repente se encontraba en una ciudad mucho más salvaje, sola, teniendo que hacerse cargo de absolutamente todas las cosas de la casa, más estudiar, rendir, y llegaban al primer final oral, que era anatomía, con ataque de pánico. Por supuesto. Entonces, yo que era el que ya todo el mundo sabía que había estado en la cueva y toda la historieta, era el que tenía que salir a calmar a la persona que tenía el ataque de pánico. Ahora, ¿qué significa esto y qué utilidad tiene para ustedes? Primero, nosotros podemos mejorar muchas cosas de nuestra ansiedad y nuestra depresión, nuestra tendencia a, si mejoramos cosas físicas. Esas no son la solución, pero hacer más ejercicio, mejorar tu calidad de sueño, que vos te asegures que dormiste la cantidad de horas que vos necesitas, disminuye mucho tu riesgo de disparar ataques de ansiedad. Entonces te va a pasar, y sucede de hecho, si ustedes están en edad universitaria les va a pasar también, que mientras más días yo llevo con déficit de sueño, o sea, no durmiendo lo necesario, más riesgo tengo de disparar un ataque de ansiedad. Entonces, hay muchas cosas físicas. Eso no significa que las cosas físicas son la solución. Leo en internet que si voy al gimnasio, duermo bien y como bien, se me va la depresión. No funciona así, es mucho más complejo, pero es importante que entiendan que esas herramientas nos ayudan y nos ayudan un montón a disminuir el impacto negativo que estas cosas tienen en nuestra vida cotidiana. Entonces, incluso si las tenemos, podemos disminuir muchísimo el impacto que tienen en nuestra vida. Pero hay otra cosa que me parece que es mucho más importante y que es mucho más útil para ustedes por la edad que tiene la mayoría de los que estoy viendo acá, que tiene que ver con el apoyo y tiene que ver con la integración social. Pasa algo, Rebe, que me parece espectacular, que sucede a nivel genético. No tiene nada que ver con las redes neuronales, no tiene nada que ver con cómo me llevo con papá y mamá, no tiene nada que ver con todo eso, que es estar solo hace que cambies los genes que vos expresás en mayor medida, y te hace más difícil lidiar con la adversidad. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando aparecen dificultades en tu vida y vos tenés que sostener emocionalmente algo para rendir mejor, si vos te sentís solo, la relación que tiene la expresión genética cambia, vos expresás genes de una manera diferente, ya lo vimos y vemos qué genes cambian básicamente, y te hacen menos propenso a poder resistir a esa dificultad. Entonces, ¿el chiste cuál es? Buscar apoyo. Entre ustedes no hace falta, yo no estoy hablando de algo de ayuda en otra instancia, hablo de tener una red de contención. Ahora es muy loco, porque si vamos a estudios que funcionan y funcionan a cualquier edad, esto es lo más lindo, en la mujer por ahí un grupo de apoyo de sentarse a charlar mientras toman un té funciona o ayuda o mejora, y en los hombres no, porque no hay chance de que se sienten 5 tipos a hablar de sus problemas. Pero ¿qué funciona particularmente y que me es muy interesante? El taller o la actividad práctica. En hombres funciona. Nos juntamos a armar una mesa que necesita Nicolás y estamos todos colaborando, y mientras estamos colaborando, mientras estamos laburando en eso, empiezan a salir esas problemáticas.
Entonces, hay una muestra de cómo funcionan diferentes nuestros cerebros y que estamos más propensos a permitir, básicamente si somos hombres o mujeres. Y es algo muy interesante porque se puede aprovechar y porque el que está solo puede ir a buscar, y es algo muy lindo en términos de ansiedad y depresión en jóvenes. El que está solo y dice, che, yo no tengo un grupo de amigos, ¿cómo lo resuelvo ahora? No tengo un grupo amigo cercano. Lo puede resolver con talleres de actividad donde tiene gente que comparte eso puntualmente, y funciona todavía más, Rebe, con algo que hablábamos antes que tiene que ver con el propósito, la fe, lo que quieras, que es cuando vos haces un voluntariado. Cuando vos decís, bueno, voy a ir con este grupo de gente que se dedica a plantar árboles. Tengo el grupo gratis, tengo un propósito que nos une, me siento bien porque estoy haciendo un aporte a la humanidad o al mundo, lo que fuere, y tengo un combo que me ayuda a cambiar cómo funcionan las redes neuronales para dejar de sentir ese nivel de depresión, ese nivel de ansiedad. No son la cura, pero funcionan espectacularmente bien. Me quedaría horas hablando con este señor. Gracias. Voy a hacer una última pregunta y yo sé que es un poco difícil, ni siquiera yo puedo pensar cómo se me ocurrió hacerte esta pregunta, pero si tuvieras que elegir un solo hábito que a partir de hoy hiciéramos todos para llegar a los 90 años en mejores condiciones, algo que nadie esté diciendo, algo que no aparezca en noticias, en redes, ¿qué sería ese único hábito que vos dirías es por acá? No te voy a decir el más útil, te voy a decir el más realista. El que te hace más la diferencia. Yo pienso mucho en cuán bueno es ese hábito para que vos cambies tu salud y cuánta fricción te genera. Porque nadie va a salir a correr una maratón todos los días, no existe, no hay chance. Entonces vamos con lo realista. Lo realista se llama ancla circadiana. El ancla circadiana significa que vos haces algo a lo largo del día para atar tu reloj biológico a una hora determinada. Y como no es sexy, como no es tan atractivo, no se menciona mucho, pero básicamente el ancla circadiana significa que vos haces algo específico para acostarte a la misma hora y despertarte a la misma hora. Y no pasa nada si me dicen, está todo bien, Sebas, pero yo el viernes quiero salir o el sábado quiero salir. Tengo que mantenerlo lo más cerca de ese límite horario de irme a acostar e irme a levantar posible, porque eso hace que yo vaya alineando mi reloj. El problema de no respetar el ancla circadiana es que cada día, yo salgo el sábado a la noche, vamos a dar un ejemplo real de ustedes, salen el sábado a la noche, se acuestan a las 3, 4 de la mañana porque por suerte tienen mejores hábitos que mi generación, que ya era 7, 8 de la mañana. Entonces, cuando ustedes empiezan a reparar estas cosas, lo que se empiezan a encontrar es, si yo me acuesto el sábado a las 4 de la mañana, el esfuerzo que hace mi cuerpo por alinear ese reloj, por alinear los procesos que tienen que pasar a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, etc., va agotando mi nivel de energía y va acelerando mi envejecimiento. Va agotando reservas de sustancias como NAD, sustancias que están relacionadas con el envejecimiento, con la energía, etc. Entonces, hacer ancla circadiana, que básicamente es acostate una hora determinada y levantate una hora determinada, por lo menos todos los días que puedas, que no salgas. Y el día que salís, trata de estirarlo no más de 2 horas de ese horario habitual. No hace falta que el horario habitual de irte a dormir sea a las 9 de la noche, nadie está proponiendo eso, pero que elijas algo lo más sostenible posible y que sea lo más constante. Eso ahorra energía, hace que vos tengas más sueño profundo, eleva la testosterona en hombres que quieren tener un poquito más de músculo. Además, hace que vos proceses mejor la información. Toda la información en general y la consolidación de la memoria sucede durante el sueño REM, que es la segunda mitad del sueño. Entonces, si tengo que estudiar para un examen, me sirve hacer esa consolidación y ese ancla termina teniendo mucha utilidad. Sebas, muchísimas gracias. Un aplauso enorme, por favor. Gracias. Gracias.